en la primera carta del apóstol Juan. Si van conmigo ahí, primera de Juan, el capítulo 3. Vamos a dar lectura al verso 6 al 9. Primera de Juan 3, 6 al 9. ¿Lo tiene? Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dice el verso 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Bueno, estamos hablando, la semana pasada que iniciamos esta serie, Camino a la Santidad, dijimos que es necesario, hermanos, arrepentirse, recibir el impacto del Evangelio, arrepentirse y convertirse. Entonces, acuérdense que decíamos que convertirse es regresar a su estado original, voltearse, regresarse a Dios, ¿me entiende? Del rumbo donde iba. Entonces, ahora esa es una persona nacida de nuevo. Por eso el apóstol Juan, cuando dice acá que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nacido de Dios. Hablamos y dijimos que ahora somos nuevas criaturas. Todo aquel que ha nacido de nuevo es una nueva criatura y tiene una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Entonces, la semana pasada también decíamos de que debemos de vivir conforme a esa nueva naturaleza. A esa nueva naturaleza. Mire, cuando tenemos una nueva naturaleza, ya no queremos ofender a Dios. Ya no deseamos ofender a Dios. Y si en algún momento llegamos a ofender a Dios, dice que es un dolor para nosotros, es un dolor en nuestro corazón, porque nuestra nueva naturaleza nos hace ver, nos hace sentir, nos hace a dolernos por haber ofendido a nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a ver 3 puntos en esta hora. Y el punto número 1 de este tema, de hecho el nombre del tema es: la nueva criatura permanece en él. La nueva criatura, o sea, el de nueva naturaleza permanece en él. ¿Sí me entienden? La nueva criatura permanece en él. Número 1, el que permanece en él no peca. El que permanece en él no peca. Permanecer, ese verbo es quedarse en un lugar, estado o una relación. ¿Sí me entiende? Quedarse en un lugar, en un estado o en una relación, en un lugar, en la habitación del Señor. Debemos de habitar en su presencia. Debemos de quedarnos en el estado, o sea, de nuestra nueva naturaleza. Debemos de permanecer en esa relación en la que el Señor nos llamó a comunión. Entonces,
es el punto número uno. El que permanece en él no peca. Pero cuando hablamos de esto, de no pecar, hermanos, al permanecer una vida de un pecado continuo, ¿me entiendes? De un pecado que permanece, que es un pecado continuamente, una práctica, o sea, ya es un estilo de vida. Nuestro estilo de vida, hermanos, ya no es pecar y pecar y pecar, como cuando no conocíamos al Señor. Si usted se pone a meditar en su vida anterior, acuérdense que para hacer el mal, usted lo planeaba, ¿sí o no? Lo planeaba, o sea, voy a hacer esto y le voy a hacer esto a aquel y voy a hacer esto otro, así lo estaba planeando. Ahora, fíjense, cuando a veces nos quedamos ahí como patinando, ¿no? En este pasaje donde dice que el que permanece en él, dice, no peca. Y pensamos que cuando dice el apóstol Juan esto, pensamos que alguien, o sea, una nueva criatura, ya no peca jamás. O sea, no hace nada indebido jamás. Pero mira que sí hace. O sea, no está hablando de que una persona que no peca, no está hablando de alguien que en realidad no tiene ni siquiera un solo pecado. No está hablando de eso. Por eso el mismo apóstol Juan está diciendo, esas cosas os escribo para que no pequen. ¿Sí me entienden? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de ustedes ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí se da cuenta? Entonces, aquí el que no peca se está refiriendo, hermanos, a aquel que ya no tiene ese estilo de vida de antes, o sea, de un pecado que permanecía en él. Por ejemplo, la semana pasada leíamos un pasaje donde decía que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. Dice, a nuestros enemigos. Entonces, una persona que permanece en pecado, fíjese, no puede perdonar, no puede amar. No, ¿por qué? Porque su naturaleza no se lo permite. Pero así como nosotros, hermanos, si usted ya está desarrollando en esa nueva criatura, usted se da cuenta de que ahora ya no es como antes. Ahora ya puede perdonar. Ahora usted ya su vida es diferente. Su vida es muy, como le dijera, va cambiando. Usted va perdonando. Aquellos que le ofendieron, ya no le duele tanto, ya no guarda tanto rencor como antes lo guardaba. Ahora vive tranquilo, hay más paz en su corazón. Aunque no mire a la persona, pero cuando se acuerda de esa persona que tal vez lo ofendió, ya no lo recuerda con ese rencor. Entonces, veis, hermanos, que esa es la vida del cristiano. Pero la vida del que no ha nacido de nuevo, ese es totalmente diferente, lleno de amargura, y se le puede ver su vida así. Pero como el punto número 1, vemos ahí en el verso número 6 y 7, dice, todo aquel que permanece en él, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, aquel que se queda con él habitando, con el Señor, hermanos, dice que no peca. O sea, su vida ya no es posible. O sea, no es posible que lleve una vida continua de pecado. ¿Por qué? Porque permanece en él. Porque permanece en el Señor. Entonces, su vida, su permanecer en el Señor, ya no se lo permite. Mire, ya no se lo permite llevar esa vida continua de pecado. ¿Sabe por qué? Porque dice, había un hombre que la Biblia lo llama que era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces este hombre
sabía vivir en la voluntad de Dios y sabía disfrutar y disfrutaba de la presencia de Dios, a pesar de que no vivió la bendición que nosotros estamos viviendo. Pero fíjense lo que dice en el Salmo 36, en el verso 7. Vaya conmigo al Salmo 36, verso 7. Dice el salmista: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. ¿Viste lo que dice? Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Sí se da cuenta el entendimiento amplio que tenía el salmista de lo que es el Señor? Entonces, al él entender lo maravilloso que era el Señor, entonces por eso podemos entender cuando Él dice: es mejor un día en tus atrios. Podemos entender cuando Él dice: una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Podemos entender lo que dice: ¿a quién tengo yo en el cielo sino solo a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces es por eso que Él tenía un amplio entendimiento de lo maravilloso que es el Señor, que es conocer al Señor. Y dice, y continúa diciendo: será completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de sus delicias, del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Entonces el salmista dice: en tu presencia tenemos todo esto, pero también en tu presencia, dice, podemos ver la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz no podemos esconder nada. En tu luz podemos vivir de acuerdo a tu voluntad. Y entonces, por eso, cuando el quedarse, el permanecer ahí, como lo que dice el apóstol Juan, el que permanece en Él no peca. O sea, el que vive, el que se queda, el que establece una relación con Él, no puede llevar una vida de pecado. ¿Entiende? No. Porque el Señor no tolera el pecado. El Señor no tolera el pecado. Entonces, no es posible que llevemos una vida de pecado. Todo aquel que continúa pecando no le ha visto. No le ha visto. Y este verbo, aquí este verbo da a entender que todo aquel que continúa pecando, dice, no le conoce, no le ha conocido, no puede discernir. O sea, como lo que expresaba el salmista, o sea, no entiende eso, no sabe eso, no puede entender lo que dice el salmista y mucho menos vivirlo. Porque dice, por eso dice Juan, no le conoce, no le ha conocido. Entonces, el que continúa pecando, dice, todo aquel que continúa pecando no le ha visto. O sea, le conoce, no puede discernir lo que es el Señor claramente, ya sea mentalmente o físicamente, no puede discernir. Este versículo, hermanos, que estamos leyendo, el verso 6, contrasta el verdadero creyente nacido de nuevo y el no nacido de nuevo. El verdadero creyente nacido de nuevo, dice, el que va hacia la santidad, dice que anhela agradar al Señor, anhela servir al Señor, anhela andar de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que anhela en su corazón. Y si en un momento peca, mire, pero este pecar no es algo que planea hacerlo, sino que lo hizo por la ley que está ahí, es lo que dice el apóstol Pablo, por esa ley. Entonces
mira hermanos, se arrepiente y vuelve otra vez a caminar. Pero el que no es nacido de nuevo, hermanos, el que no es nueva criatura, continúa en su pecado. Mira hermanos, en las iglesias o en la iglesia, lamentablemente hay de todo. El Señor Jesús dijo acerca del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Que la cizaña se parece al trigo, y si quieren agarrar la cizaña o arrancar la cizaña, puede que arranquen el trigo, no se van a dar cuenta. Y así es, lamentablemente en las iglesias vemos a personas que parecen cristianas, pero no son. Y hay cristianos también, hermanos, que pecan, y uno dice, no, pues ¿será que son? Pues no hay duda, ya nomás lo sabe el Señor. Pero si se arrepienten y vemos frutos de arrepentimientos, que sí eran cristianos. Pero hay personas, miren hermanos, que están en las iglesias, y eso sí me ha tocado ver a mí, que por ejemplo ellos pues proclaman y decir ser hijos de Dios, y conocen las escrituras y hablan del Señor, y hablan muy bien y conocen muy bien, y hasta son celosos de ciertas cosas. Pero cuando cuando vemos su vida, hermanos, es una vida totalmente llena de pecado, es una vida llena de prácticas pecaminosas. Por ejemplo, yo conocí una persona que hablaba bien, decía muchas cosas de la palabra, conocía la palabra de Dios, pero él vivía en una unión libre y no hacía nada por solucionar su problema. Y entonces yo le pregunto, oye, ¿y a poco no sientes remordimiento por esto? O sea, no, por lo menos remordimiento. Y dice, sí, pero voy a arreglar mi vida. Y así se pasó, y creo que nunca arregló su vida. Pero fíjense hermanos, es una práctica continua. Es una práctica continua. Entonces, el que es nacido de nuevo, la nueva criatura, que va hacia la santidad, hermanos, fíjense que va arreglando su vida. Va arreglando su vida. O sea, hermanos, cuando nos convertimos al Señor, sabemos que hubo un cambio radical en nuestras vidas, ¿verdad? Un cambio radical en nuestras vidas, que ahora tenemos vida espiritual y podemos ver lo que estamos haciendo mal. Y vamos corrigiendo una y otra cosa, porque tenemos un montón de cosas que corregir, pero vamos corrigiendo. Cuando vemos que vamos corrigiendo nuestra vida, esa es una garantía de que somos nuevas criaturas, hermanos. ¿Sí? Porque acuérdense que les decía la semana pasada que, por ejemplo, Judas y Pedro, ¿se acuerdan que ellos ambos sintieron arrepentimiento? ¿Sí? Sintieron arrepentimiento. Judas también sintió arrepentimiento, pero no se convirtió. ¿Se acuerdan? Pero no se convirtió. Entonces, sentir arrepentimiento, o sea, remordimiento por haber hecho algo malo, y se acuerdan que eso les explicaba. Entonces, todo lo puede hacer cualquier persona, pero es totalmente diferente, hermanos, de dejar de hacerlo, volverse de eso, de lo que uno está haciendo. Entonces, hermanos, el que permanece en Él no peca. Que permanece en Él no peca, porque vamos hacia la santidad, desarrollando en la santidad, permaneciendo en Él. Se puede decir de una manera definida del verdadero creyente que no persiste en pecar. Juan no está aquí hablando de actos aislados, o sea, actos que, por ejemplo, a veces en algún momento, como le digo, podemos enojarnos, ¿me entiende?
o pecar en cierta manera, sino de una conducta continua habitual. ¿Sí me entiende? De una conducta continua habitual. O sea, el cristiano, o sea, el nacido de nuevo, la nueva criatura que va hacia la santidad, ya no tiene una conducta continua de pecado habitual. O sea, ya no es eso, ya eso es cosa del pasado. Entonces este versículo no implica que cuando un cristiano comete un pecado o un acto de pecado, quiere decir que pierde su salvación. Más bien dice que cuando una persona peca, habitualmente ellos prueban que nunca han sido regenerados. O sea, una persona que continúa en un pecado, o sea, que su vida es así, está probando que nunca ha sido regenerado. Y aquel que peca y se duele por haber ofendido al Señor, ese está mostrando que sí es un nacido de nuevo, porque su nueva naturaleza no le permite continuar en ese pecado. Por eso el verso 7 dice, el apóstol Juan dice: hijitos, nadie os engañe. Dice, el que hace justicia es justo como él es justo. Aquí no debería haber confusión alguna. Uno no puede tener vida espiritual y seguir viviendo en pecado, ¿verdad? No podemos decir tenemos vida espiritual y seguimos viviendo en pecado. No es posible. Entonces no debe de haber confusión en este versículo. Le dice: hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe en que el que hace justicia es justo como él es justo. Entonces no podemos decir que somos nacidos de nuevo, cristianos, si llevamos una vida de pecado. Entonces nuestra vida tiene que ser una vida continua de agradar a nuestro Dios. Porque esa es nuestra nueva naturaleza. Nuestra naturaleza nos lleva a agradar a Dios, como lo dice también el verso 9 de ahí del capítulo 3 de Primera de Juan. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, o sea, la semilla de Dios, porque la semilla de Dios permanece en él. O sea, es su hijo. ¿Sí me entiende? Es su hijo, porque es hijo de Dios. Entonces no puede permanecer en el pecado. Aquel que es hijo de Dios no puede permanecer en el pecado. ¿Por qué? Porque no se lo va a permitir su nueva naturaleza. ¿Sí me entiende? Maravilloso el Señor, ¿no? Porque nos sacó de eso y nos dio una nueva vida. Ahora no podemos quedarnos ahí porque no estaremos tranquilos. Es por eso, ¿se acuerdan que yo les decía que una hermana hace mucho tiempo me decía que ella en un tiempo se alejó del Señor y ella me decía con esas palabras, dice: no, mira hermano, dice, es que ya no se peca a gusto. Pues ya no. Le digo: pues ¿cómo? Le digo: pues tenemos nueva naturaleza. O sea, ya no es como antes que hacíamos lo que hacíamos, porque esa era nuestra naturaleza, eso era lo que era nuestro estilo de vida. Pero conociendo al Señor, hermanos, nuestra vida cambia y es totalmente diferente nuestra manera de pensar, y lo que por la nueva naturaleza también rechazamos toda obra pecaminosa. Entonces ya no vivimos en el pecado, ya no. Por eso dice el apóstol Juan que el que permanece en él no peca. El que permanece en él no peca, porque va camino a la santidad. Punto número 2. El que dice que es cristiano y no hay un cambio radical en su vida, pues no nació de nuevo. Sí, no nació de nuevo. Cualquiera puede llamarse cristiano, ¿verdad?
O cualquiera puede decir yo creo en Dios. De hecho, Santiago dice que, perdón, Judas dice que los demonios creen, pero igual no se arrepienten. Entonces cualquier persona puede decir yo creo en Jesús. No, yo creo en Jesús. Y pues todos creen en Jesús. La mayoría creen en Jesús, hermanos, pero eso no quiere decir que son nacidos de nuevo. ¿Entienden? No quiere decir. Jesús dijo en una ocasión, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Se da cuenta? El que hace la voluntad de mi Padre, pues está hablando de aquel que tiene una nueva naturaleza. El que tiene la nueva naturaleza es el que hace la voluntad del Padre. ¿Sí me entiende? Entiende la voluntad del Padre. En Juan capítulo 3, verso 19, hermanos, ahí adelantito, dice que al tener una nueva naturaleza, busca hacer lo que su nueva naturaleza le pide, pero si sigue igual, es que nunca cambió de naturaleza. Verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz, es Juan, no es primera, es Juan 3, 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjese, esto es lo que sucedió. Estos hombres en el tiempo de Jesús, dice que eran hombres religiosos, hombres que aparentemente tenían la ley, conocían la ley, y se afanaban de que ellos eran poseedores del pacto, de las promesas, y se creían hijos de Dios. Cuando una ocasión vinieron y le dijeron al Señor Jesús de que Él era hijo de fornicación, y ellos eran hijos de Abraham, entonces Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces hicieron las obras de Abraham. Y se acuerda que Abraham hizo obras, o sea, se comportó de una manera diferente al estilo de vida que ellos llevaban. O sea, se comportó a la altura de un nacido de nuevo, a la altura de una persona que iba camino a la santidad. Entonces, podemos ver, hermanos, de que cuando Jesús les dice esto y vuelven otra vez a ellos a argumentar y dijeron, nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios, imagínense. Jesús les dice, no, ustedes no son hijos de Dios. Porque si fueran hijos de Dios, entonces hicieran y me escucharan a mí. Pues ustedes son hijos, pero del diablo. ¿Y cómo les digo? Ustedes lo que son hijos del diablo. Y es lo mismo que está diciendo el apóstol Juan aquí. Porque una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene una nueva naturaleza, hermanos, que una persona que no va hacia la santidad, es una persona, hermanos, que lleva un rumbo. Y aunque pueda decir, no, pues es que voy a la iglesia cada vez que puedo, yo voy a la iglesia, yo oro cada vez que puedo, o yo leo la Biblia, yo conozco mucho de la Biblia, pero si su vida diaria, hermanos, no va camino a la santidad, fíjense, hermanos, el camino que lleva es el camino que dice Efesios capítulo 2, que va en el rumbo de este mundo. ¿Sí? Por eso estos hombres, cuando Jesús vino a la tierra, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, Jesús es la luz, ¿verdad? Jesús es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que a mí viene no andará en tinieblas. Entonces Jesús es la luz del mundo. Y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Entonces, todo aquel que no ha nacido de nuevo, fíjese, no ha nacido de nuevo, no puede hacer obras buenas. No puede tener obras buenas. Solo aquel que va
camino a la santidad, entonces, mire, por ese sacrificio precioso de la cruz del Calvario, de Cristo Jesús, hermanos, mire, entonces ya esas obras, lo que nosotros hacemos, ya es agradable delante de Dios. Mientras tanto, si no tenemos una nueva criatura, si no hemos sido renovados, si no hemos sido restaurados, hermanos, si no hemos sido perdonados, si no hemos sido justificados, hermanos, entonces nuestras obras son trapos de inmundicia. Entonces el que dice que es cristiano y no hay un cambio radical en su vida, pues no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Y eso es lo que le digo. Por eso cada uno tenemos que examinar nuestra vida. Y eso es lo que le digo de esta persona que conocí hace tiempo, que vivía tranquilo. O sea, no había ningún problema. Y no, fíjese, y ni siquiera le daba temor de decir que era cristiano. O sea, ni siquiera le daba temor. O sea, la gente conocía su estilo de vida, o sea, cómo estaba viviendo, y ni siquiera le daba un poquito de temor de decir que es cristiano. Cuando recuerden que por causa de lo que nosotros hacemos, dice la Biblia que el nombre del Señor es vituperado. El nombre del Señor es blasfemado. ¿Sí? Pero por medio de nuestra conducta, hermanos, de nuestra vida nueva, de nuestro cambio radical de vida, por lo que ahora hacemos, el nombre del Señor es glorificado también. Pero si alguien dice que es cristiano y vive una vida de continuo en el pecado, entonces lo único que estás haciendo, mi hermano, o mi amigo, es que estás haciendo que el nombre del Señor sea blasfemado. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Es venir a Cristo y reconciliarte o volverte a Él, más bien, volverte a Él. En 1 de Juan 3:8 dice lo que dice: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Mire, el que practica, pues si se da cuenta, hermano, es una práctica, ¿entiende? Si es una práctica, o sea, no se asuste. Si en algún momento usted se enojó, o algo que ha hecho, si algo espontáneo, no se asuste, porque yo sé que en un momento usted, por su nueva naturaleza, reflexionó y reaccionó y se arrepintió y le pidió perdón al Señor, ¿verdad? Pero una persona que practica, el verbo aquí de enfocarse es practicar. El que practica el pecado, eso, hermanos, quiere decir, practicar es como fabricar. Mire, ese verbo da a entender fabricar, procurar, producir, trabajar. Entonces, mire, el que practica el pecado, dice, o sea, el que fabrica, o sea, se sienta hasta planea lo que va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Lo que decía al principio. Lo planea, lo traza bien. Y esto voy a hacer. Es por eso cuando podemos oír las personas, ¿no? Por ejemplo, si alguien traiciona, si por ejemplo el esposo traiciona a la esposa dice, mire, lo que dice la esposa, dice, mira, o ella en su corazón, tal vez no se lo dice al esposo, pero en su corazón dice, mira, te lo voy a hacer peor todavía. Y se pone a trazarlo, y se pone a planearlo bien, para hacerlo de lo mejor, para que le duela más. ¿Entiende? A eso se está refiriendo. El que practica el pecado.
Entonces, el que practica el pecado es del diablo. ¿Pero por qué? Porque esa es su naturaleza, hermanos. ¿Por qué? Porque vive en tinieblas. Pero un cristiano, hermanos, y si un cristiano no puede hacer eso, ¿entiende? Tal vez llega a pensarlo, ¿sí? O sea, no está libre de eso. Tal vez llega a pensarlo y piensa, no, híjole, no, sí, pero de ahí recapacita y empieza a pensar y dice, no, pues es que, como si todo lo que me perdonó el Señor, toda su gracia que ha derramado sobre mí, y yo portándome de esta manera, no, pues a mí todavía no me han hecho tanto como al Señor. Y empezamos a reflexionar, ¿entienden? Se da cuenta que es totalmente el planear que como lo hacen los que no conocen al Señor. Los que practican el pecado lo planean, lo van trazando así, pero los que ya son nuevas criaturas van reflexionando y diciendo, no es así, no debo de hacer esto. ¿Sí se da cuenta? Entonces empieza a decir, necesito agradar a Dios. Entonces, este verbo practicar es fabricar, procurar, producir, trabajar, actuar, encender. Por ejemplo, cuando hay una pelea, ¿no? Un pleito, digamos, un pleito. Mira, hermanos, una persona que practica el pecado le gusta, bueno, hay una expresión que la usamos mucho, ¿no? Y le gusta atizarle, ¿no? O sea, le gusta como ponerle más leña al fuego. También decimos eso, ¿no? Pero hay personas, hermanos, que así son. No sé si usted ha conocido personas así, que, bueno, de hecho le llaman, o hay otra expresión que usan y dicen, le gusta amarrar navajas. ¿Ha oído eso? Le gusta amarrar navajas. ¿Sabe por qué usan esa expresión? Pero son para los gallegos estos, no gallegos, los que amarran los gallos para las peleas, ¿se acuerdan? Que le ponen navajas y todo eso para que puedan ser más efectivos en su pelea. Entonces hay personas que les gusta hacer esto y se complacen en esto, se complacen en el pecado, y eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Dice, no solo las practican, sino que se complacen con los que las practican. ¿Sí se dan cuenta? Se complacen, y está hablando que tienen esa naturaleza de pecado, no van camino a la santidad. Entonces, cuando hay una pelea, en vez de calmar el pleito, lo que hacen es que vienen y le echan más fuego, le echan más leña, para que arda más, dice, para que de veras se vea. ¿Se acuerdan? Cuando estábamos en la escuela y a veces los niños empezaban a pelear y uno se metía ahí de travieso y bueno, ya con nosotros le hacían así, a ver, le ponían la mano en medio de la cara a los dos y dice, a ver, que el que no escupa o el que escupa, algo así era. Y los dos escupían y uno quitaba la mano, ¿no? Y pues ya se escupían los dos la cara, y ahí era para que se encendieran. ¿Me entienden? Entonces, esa naturaleza es así, hermanos. Pero aquel que va camino a la santidad ya no busca eso. ¿Sí se da cuenta? Ya no busca eso, sino que el que va camino a la santidad busca que las personas se lleven bien. Busca la armonía, busca el que haya ese ambiente de cristianos, de hermandad, hermanos. Es totalmente diferente la situación. Por eso el apóstol Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque nosotros estábamos ahí en esa naturaleza, esclavizados, estábamos ahí que no podíamos hacer nada. Estábamos atados en esa naturaleza, hermanos, pero Cristo Jesús vino y nos liberó.
Cristo Jesús vino, hermanos, y nos dio una nueva naturaleza para que ahora vivamos agradando al Señor. Para que ahora vivamos sirviendo al Señor, hermanos, porque esa es nuestra nueva naturaleza. Antes así vivíamos, hermanos, haciendo lo que nuestra vieja naturaleza nos pedía. Entonces, hermanos, es necesario que cada día vayamos camino a la santidad. Fíjense, hermanos, que hay hijos que son tan parecidos a los padres que no se podía confundir en medio de una multitud. Hay hijos tan parecidos, y si usted conoce a los padres y mira a los hijos, especialmente cuando los deja de ver un largo tiempo, ya los hijos crecen, y cuando usted los mira a los hijos, y si usted no los había visto ya de mucho tiempo, y dice, ya sé quién eres hijo de fulano. Entre la multitud usted lo reconoce. Así son también, hermanos, en la vida espiritual, de que los hijos de Dios, hermanos, se ven a lo lejos. Hermanos, los hijos de Dios se ven a lo lejos. Y es por eso que debemos de ir cada día camino a la santidad. ¿Para qué? Para agradar a Dios, para dar a conocer a Jesús. ¿Sí? Para dar a conocer a Jesús. Porque nuestra vida diaria es como lo damos a conocer. De lejos van a ver a Jesús en nosotros, o de lejos mirarán la naturaleza caída. Si de lejos mirarán nuestra nueva naturaleza, o de lejos mirarán nuestra naturaleza caída. Entonces veamos eso en nuestra vida y examinemos nuestra vida, hermanos. Así que la enseñanza de Juan queda clara. La práctica caracterizada del pecado indica una naturaleza caída. La práctica caracterizada del pecado en una persona indica su naturaleza, la naturaleza caída. Entonces, una vez más dice que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el Señor Jesús vino a quitarle a Satanás toda autoridad. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos ser libres de esa vieja naturaleza. Y hoy, hermanos, en Cristo tenemos una nueva naturaleza. Los que han experimentado el nuevo nacimiento, con su nueva naturaleza desean agradar a Dios. Desean agradar a Dios. Miren, hermanos, fíjense que hay una lucha constante. La semana pasada hablábamos la lucha constante. Hay una lucha constante. Fíjense que la tentación, el mal, el pecado están ahí. Ahí están. No se va a mover. No se va a mover. Pero por eso el Señor a nosotros nos dio una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que podamos abstenernos de esos deseos carnales. Pero ahí van a estar. Ahí van a estar. Es por eso que el Señor Jesús en Juan 17:15, ¿se acuerdan la oración del Señor Jesús por sus discípulos? Diciéndole al Padre, Padre, yo quiero que estos sean uno como tú y yo, oh Padre. Pero en su oración él pidiendo de esta manera, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, dice, sino que los guardes del mal. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesús, el mal, el pecado, las tentaciones, los problemas, no se van a quitar. Ahí estarán. Ahí estará. ¿Entiende? Entonces por eso nosotros la necesidad de ir camino a la santidad todos los días, absteniéndonos
de no caer en eso. Pero gracias al Señor por la nueva naturaleza que tenemos, hermanos. Y si llegáramos a caer o a fallar, recuerde que si tenemos esa nueva naturaleza, vamos a sentirnos compungidos y vamos a sentir un dolor en nuestro corazón que nos va a llevar al arrepentimiento. Nos va a llevar al arrepentimiento. Y eso es la nueva naturaleza que tenemos. Entonces, es un proceso, hermanos, de toda la vida. Es un desarrollo de toda la vida que vamos a estar viendo. Punto número 3. ¿Qué tenemos que hacer para crecer en nuestra vida, nuestra nueva naturaleza? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para crecer en nuestra nueva naturaleza? Fíjense que es como todo. Cuando nosotros nacimos, pues sí, nacimos bebecitos, fuimos desarrollando la vida adulta y seguimos, ¿no? Sigue el rumbo del ser humano. En la vida cristiana también, en nuestra nueva creación, hermanos, nacimos y vamos desarrollando, creciendo. El escritor de los Hebreos habla en el capítulo 5, habla, hermanos, de un desarrollo mental, de aprendizaje, y así es. En la vida del niño hay un desarrollo, ¿verdad?, mental. Por eso cuando van a la escuela van en grados según su desarrollo, y así es en la vida espiritual. La vida espiritual también va en un desarrollo. Entonces vamos en un crecimiento, hermanos, en un crecimiento. Es por eso digo, camino a la santidad, camino a la santidad. Nuestra vida va así, hermanos, así, mire, camino a la santidad. Y me dice que esto es maravilloso, cuando vamos así, camino a la santidad, porque cuando nos ponemos a examinar nuestra vida, cómo éramos antes, hace un año, hace 2 años, y nos vemos ahora y decimos, no, sí, ahora ya soy diferente, ya no soy como ese que era yo antes, ¿no? Ya voy corrigiendo. Y eso es maravilloso. Pero fíjense, aquí la palabra del Señor nos marca y nos dice qué debemos de hacer para desarrollar, para crecer en nuestra vida, en nuestra nueva naturaleza. ¿Qué debemos de hacer? Dice que debemos obedecer. Obedecer. Debemos de obedecer. Vaya ahí en el verso 8 conmigo, del pasaje que leímos. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Porque es nacido de Dios. Entonces, si somos nacidos de Dios, hermanos, nuestra responsabilidad, con la nueva naturaleza que tenemos, que somos nacidos de Dios, es obedecer. Obedecer. O sea, fíjense, por ejemplo, mira, aquí vemos varias familias y sus hijos no tienen que obedecerme a mí. ¿Entiende? Usted le enseña a ellos que obedezcan, o que obedezcan a los adultos y todo eso, pero no tienen que obedecerlo. O sea, si yo estoy ahí y le digo a uno de sus hijos, ¿sabes qué, hijo? Haz esto, mira. Y él me puede decir, no, ¿sabe qué? No lo voy a hacer. ¿Entiende? Pero, por ejemplo, a usted como padre, tiene que obedecerle. Le debe respeto, le debe reverencia. Entonces, no puede decirle, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. No. A lo mejor dice, sí lo hago. Si es un niño malcriado, no lo va a hacer. Pero sí va a decir, nunca va a decir, no quiero hacerlo. No sabe, porque si el padre lo corrige, si se pone así, pues va a haber corrección. Entonces, si nosotros somos nacidos de Dios, hermanos, y la simiente de Dios está en nosotros,
Entonces, lo que necesitamos hacer nosotros es obedecer. En Gálatas capítulo 5, verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, esta es una ordenanza que le está dando el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, y les dice: digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, como les digo, el pecado ahí estará, el mal ahí estará, la tentación ahí estará, pero lo que nos manda el Señor, que nos manda su palabra, y lo que nos dice nuestra nueva naturaleza y pide nuestra naturaleza nueva, es que nos abstengamos, o sea, que obedezcamos la palabra de Dios y nos abstengamos de todas los deseos que quiere nuestra carne. No, lo que nosotros debemos de hacer es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es, hermanos, obedeciendo al Señor. Obedeciendo al Señor. En 1 de Pedro capítulo 1, hermanos, 1 de Pedro 1, dice, 1 de Pedro 1, en el verso 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, aquí el apóstol Pedro dice: elegidos según la presciencia de Dios. Dice, de Dios Padre en santificación. Y esa santificación, hagiasmos, es estado de pureza, o sea, santidad. En santidad, apartados para Él, en un estado de una nueva criatura, de una nueva naturaleza. Ahí así nos llamó el Señor, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer. Y recuerde que ya vimos bastante acerca de obedecer, y es escuchar con atención, para escucharlo con atención. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar, hermanos, en nuestra nueva naturaleza y ir camino hacia la santidad? ¿Cómo podemos desarrollar? Pues permaneciendo en Él, obedeciéndole. Amén. Permaneciendo en Él, obedeciéndole. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Vaya conmigo ahí en Juan. Es un pasaje muy conocido. Juan 15. ¿Quién no lo ha leído, hermanos? Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto todo el que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que puede llevar fruto, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieren y os será hecho. Y esto es
y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en amor. Entonces, ¿sí se da cuenta, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar en nuestra nueva naturaleza? Es permaneciendo. Amén. Permaneciendo. Y al permanecer, hermanos, pues vamos a obedecer. ¿Qué es lo que dijo el salmista? En tu luz veremos la luz. Amén. Entonces así es como vamos a ir desarrollando nuestra vida hacia la santidad. Y ese es el propósito de nuestro Dios, que desarrollemos cada día nuestra vida. Fíjense que no alcanzaremos en esta vida una santidad total, una santificación total, no la alcanzaremos. No. Fíjense que la santidad, o sea, una santidad total, una vida completamente libre, totalmente de pecado, será, hermanos, ya partiendo con el Señor o que Cristo venga. Pero mientras tanto, hermanos, estamos en este mundo y en algún momento vamos a ofender al Señor. Pero en ese ofender al Señor estamos hablando de una vida que no es algo que se practica todos los días, que lo planeamos, ¿me entiende? No, sino que por eso el apóstol Juan dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, gloria a Dios por eso, que podemos ir desarrollando. Y entonces, nuestra vida, hermanos, al ir hacia la santidad, ir hacia el Señor, queriendo conocerle más, entonces, dice que cada día el deseo de pecar y de las tentaciones será menos. Miren los hermanos de Galacia, ahí en el capítulo 3, verso 1, dice, miren lo que sucedió acá. Estos eran hermanos, eran cristianos. El apóstol Pablo los había evangelizado, fundado una iglesia ahí, y ellos se desviaron, mire, y ese es un pecado también. Dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, se estaban desviando de la verdad, del evangelio. En el verso 3 del mismo capítulo dice, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, un cristiano puede cometer algunos pecados como estos, pero se vuelve otra vez al camino, ¿sí? Una persona que tiene esa nueva naturaleza, puede que le pase eso, pero vuelve. O sea, la evidencia que nosotros podemos tener y que es obvia, es que vuelve otra vez al camino del Señor y rectifica. Fíjese que fuimos llamados y escogidos para obediencia. Usted y yo fuimos llamados y escogidos para obediencia. Entonces, al permanecer en Él, desarrollamos en nuestra vida de nuestra nueva naturaleza, porque estamos obedeciendo, porque para eso fuimos llamados, para obediencia. Romanos capítulo 1, en el verso 5, Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice el apóstol Pablo, para la obediencia a la fe, en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, nosotros recibimos el apostolado, ¿para qué? Para obediencia. Usted y yo ya recibimos ese llamado, hermanos, ¿para qué? Para obediencia, Dice, para santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Entonces, así es como vamos a desarrollar, hermanos. Queremos crecer y ir hacia la santidad. Amén. Queremos crecer y ir hacia la santidad. Entonces,
¿Qué debemos de hacer? Permanecer en Él. Permanecer en Él, hermanos. Permanecer en Él y vayamos creciendo y obedeciendo, hermanos, entendiendo que fuimos llamados a obedecer. Como nuevas criaturas debemos de corresponder, hermanos, a la voz del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta maravillosa palabra que tú nos diste. Ayúdanos, Señor, a desarrollar nuestra vida nueva, la vida nueva que tú nos has dado. Queremos ir desarrollando y creciendo para que cada día, Señor, te veas tú en nosotros. Así como los hijos llevan los rasgos de los padres, así, Señor amado, queremos llevar tu naturaleza en nosotros. Dice tu palabra que tu simiente está en nosotros. Y de la misma manera, Señor, queremos ir así, creciendo y que cada día tú te veas en nosotros. Que tú te reflejes cada día en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, amado Padre Celestial. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gran amor. Señor, gracias, gracias. Que esta palabra bendita, Señor, quede en cada corazón y que cada uno de nosotros, Señor, vayamos hacia esa santidad. Que permanezcamos en ti, Señor, para ser desarrollados, para desarrollar, para crecer, Señor, en obediencia, sabiendo de que fuimos llamados, Señor, a la santificación. Y es por eso, Señor, que queremos permanecer ahí, porque solamente en ti, Señor, podemos llevar una vida santa, una vida quieta y piadosa delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque en tu luz, dice el salmista, podemos ver la luz. Gracias. Señor, lleva en paz a mis hermanos hasta sus hogares, cuídalos, guárdalos, líbralos de todo mal, Señor. Gracias por todo. Señor, si tú no has venido, el domingo estaremos aquí, Señor, otra vez glorificando tu santo nombre. Glorifícate, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí. Aquellos que no pudieron venir, Señor, por una y otra situación, Señor, gracias porque tú estás obrando en la vida de mis hermanos que estuvieron enfermos esta semana, Señor. Gracias por la vida de ellos, Padre. Sabemos que tu mano poderosa está obrando en cada uno. Gracias, Señor. Amén.